Hola a todos nuestros amigos del Scooby Canal. El día de hoy me acompaña mi amigo Armando. Armando, bienvenido. Mucho gusto, gracias. Bienvenido. Armando viene aquí al Scooby Canal porque me dejaste gratamente sorprendido. Eres cirujano dentista. ¿Es licenciado en cirujano dentista Sí. o médico cirujano dentista? Es licenciado. Lo correcto. Bueno, la licenciatura se llama cirujano dentista. Licenciatura, cirujano dentista, ejerces Ujú. y está estudiando también la carrera de medicina, También de médico cirujano. médico cirujano, o sea, cirujano. Platícame, Armando, ¿cómo fue esto? Empezando Ujú. por cirujano dentista, ¿qué pasó ahí? Es un poco ahí medio larga la historia. Desde que yo estaba pequeño me acuerdo que siempre decía, quiero ser médico. Y entre mis opciones siempre me acuerdo yo que le mencionaba a mi mamá, decía, "Oh, quiero ser pediatra". Actualmente no es por la que me inclino, más sin en cambio pues se me hace una especialidad muy bonita. Y así me fue a lo largo de mi niñez, mi adolescencia, diciendo lo mismo, quiero ser médico. Desde muy pequeño estuve con tratamientos de ortodoncia. Entonces me gustó toda esa situación, lo que veía y referente a lo dental. Y tomé la decisión de meterme a odontología. Entro todo, me agradó cómo estaba la cuestión médica. Los primeros semestres pues vemos el tronco común de medicina. Y después de allí me empecé a ver las materias comunes de medicina y pues afortunadamente pienso yo que tuve como un don para ello, porque se me daba muy bien. De hecho, pues casi siempre estábamos otra compañera y yo entre los mejores promedios. Y ella y yo, de hecho, fuimos el mejor promedio de la generación. Y me gustó. Pero yo me decidí acabar la carrera y dije, voy a acabarla. Como en cuarto semestre hubo un doctor, que es cirujano maxilofacial, que nos daba clases, que me dijo, váyase a medicina. Y yo así lo tomé un poco a la ligera. Y lo estuve analizando, dije, pues sí. Y mis padres me apoyaban, me decían, si usted lo quiere, adelante, ¿verdad? Pero dije, ya voy casi a la mitad, ya voy más para allá, dije, termino mejor. Terminé la carrera y dije, pues mejor me quedo en esta rama, que al final de cuentas, pues es una rama de la medicina como tal. Y pues así quedé, pero se da con esa espinita de decir, pues sí, cumplo ese sueño. Y empezaron a pasar los años, dije, empezaron a pasar un tiempo, y dije, no, sí, lo voy a hacer. Y al final me decidí, dije, voy a hacerlo, me meto a estudiar medicina. No, hombre, pues me sentí como en casa, dije, esto es lo mío, me encanta. Y allá llegué. ¿Cuántos años pasaron de salir de cirujano dentista a que ingresas a medicina? Serán aproximadamente, son 5 años. 5 Ajá, años. Sí. Me comentabas que en esos 5 años también tuviste tus pequeñas pruebas o grandes Sí. pruebas, ¿no? De Sí. resiliencia. Sí, fue una etapa difícil. Fue una situación en la que yo pienso que ya se venía acumulando ese estrés, esa ansiedad que sentía. Pero pues lo ocultaba, trataba de distraerlo con otro tipo de cosas. Hasta que llegó un punto donde, pues como todos adultos, ya jovencitos adultos, pues me independicé, estuve yendo solo, pero me pegaba con toda la soledad. Era complicado. Y ahí es como que se empezó como que a agravar pues esa depresión. Y llegó un punto inclusive, muy pocas veces lo he mencionado, pero en esos momentos cuando yo estaba solo intenté una vez el suicidio. Y ya después de allí me desperté, fue con medicamento y alcohol. Desperté y dije, no, necesito hacer algo ya con esto. Y me empecé a contactar con conocidos, pues busqué atención profesional, psicológica, y me empecé a sentir a gusto y dije, está padre. Pero como que sentí esa necesidad de también por mí mismo. Siempre he sido muy autodidacta. Desde niño me ha encantado por mí mismo aprender un montón de cosas. De hobbies, pues entre ellos la carpintería, me fascina. Y me empecé a adentrar en la cuestión filosófica. Y empecé a agarrarle. Al principio empecé con filósofos muy pesaditos, Hegel, Kant,
los presocráticos. Dije, que no está complicadito. ¿Algún motivo en especial por empezar? Sí, me gustó la fenomenología del espíritu de Hegel, pero sí empecé como que, ay, carajo, esto está muy denso. Y ya me fue un poquito más, como le empecé a agarrar el ritmo desde los presocráticos, socráticos, y ya le empecé a agarrar más el asunto. Pero pues si bien la filosofía se puede ir a diferentes ramas, yo a la que me fui más como al apoyo emocional, al apoyo más cuestiones espirituales también. Y me incliné más por ese lado y empecé a darle, a profundizar, y me empecé a leer también las filosofías orientales, las occidentales. Entre ellas la que adopté mucho en mi persona fue el estoicismo. Yo no lo conocía antes, hasta que empecé a leer del estoicismo, principalmente por Marco Aurelio. Ya empecé a ver toda la historia de ahí del estoicismo y no, me gustó mucho. Sus principios, todos los consejos que da para vivir una vida, pues, se puede decir, tranquila, plena. Y de ahí fue donde me empecé a adentrar y tomaba cursos de filosofía, seminarios, en veces muchos cursos que había gratuitos, uno los pagaba. Y me empecé a adentrar a la filosofía y fue como donde encontré esa manera de mantener distraída mi mente y a la vez aprendía y a la vez hasta eso me ayudaba a mí a ir gestionando mis emociones, más que nada. Gestionando tus emociones, fíjate qué padre. Me agrada ese término. Sí. Justo ayer pasó una amiga al Scooby Canal a saludar y estábamos hablando de ese tema precisamente, de las emociones, y yo a ella le comentaba que una emoción cuando se presenta como es una respuesta fisiológica, no se puede frenar, cabrón. No, es imposible. No se puede frenar. Y ella coincide y dice, bueno, es que algo se puede hacer con las emociones. Y no dimos con la palabra. Ajá. Esa palabra me gusta, gestionar las emociones. Claro, porque muchas veces se cree que, no, pues voy a ignorarla, voy a tratar de hacer que no esté allí. No. Sientes ira, la ira ahí está. Ahí está. Gestiónala, ¿dónde la llevas? Y es sobre todo lo que he aprendido, porque al principio yo sí creía, siempre he sido de un temperamento fuertecito, medio, en algunas ocasiones inclusive explosivo. Pero dije, a ver, no puedo negarlas de que, no, esto yo no soy, ahí está, y a lo mejor forma parte hasta de mi personalidad, pero tengo que gestionar en qué las voy a aplicar. Me siento enojado, traigo ira, bueno, vamos a aplicarlo a lo mejor a... Usted me entenderá, creo que también le gusta la carpintería. Yo me iba a la carpintería. Sí, que la aplico en la carpintería. Pues, y ahí con la garlopa era hasta estar sudando y a veces ni siquiera tenía que cepillar la tabla, pero era para sacar. De sacar toda esa energía. Sí, entonces toda una ahí serruchando y es sacar esa energía. Sacar el veneno, cabrón. Sí, claro. Y cuando estaba un poco, se podría decir que sentimental, ahí un poco triste dentro de... Pues me ponía a darle a ver filosofía y como que empezaba a meditar ahí en las cuestiones filosóficas. De la filosofía oriental, en eso lo que me dio mucho, hacía oído hablar de ella, el taoísmo. Y el budismo como tal. También el budismo fueron esas dos. El primer libro que leí de budismo fue los sutras de Buda. Del taoísmo fue el Tao de Xing. Esos libros fueron los que están medio confusos, medio a lo mejor en ocasiones hasta raros. Pero cuando uno empieza como que a analizar esas palabras, dice, trae calma, no sé, a mí me traía calma de ponerme a meditar en esas palabras. Y ya cuando al menos pensaba, había pasado la desesperación o la tristeza que sentía. Desesperación, tristeza. Esas son unas cosas que vivir en soledad está de la fregada. Sí, y más que nada cuando uno está solo, pues es que realmente empieza a escuchar, como se dice, esas voces internas y empieza a darle vuelta a uno la mente, de empezar inclusive a cuestionarse hasta la existencia misma. Sí. Y ahorita en la actualidad es extraño porque al principio yo le tenía un miedo a la soledad horrible y ahorita disfruto de la soledad. Me gusta tanto que hasta en ocasiones he llegado a pensar, creo que me hice antisocial, pero no. Ay, no me gusta convivir con la gente, no me digas más yo eso, solo. no me digas eso,
No, yo sí me hice asocial, o sea, sí, ya traía yo mis chispazos, ¿no? Ajá. Mis rasgos, pero ya pues tanto año viviendo solo, ya me hice asocial. Sí. Ajá. Sí, yo prefiero estar leyendo, trabajando, estudiando, pero pues sí, sin convivir. Sí, pues es que... Sin convivir con la banda, ¿no? Sí, disfruto nomás el tiempo solo. No me cierro, de repente salgo con compañeros o algo y soy muy amigable, eso sí. Ajá. Pero la mera verdad, si pudiera decir cuándo es cuando paso mis mejores momentos, pues sí es cuando estoy solo. Es en la soledad. Y vaya que cuido mucho los espacios las horas o el tiempo que me debo dedicar a mí mismo en estar solo. En este autogestionar las emociones, en este entrenarnos, educarnos, una parte que estás tocando muy importante, Armando, que yo considero que es muy importante, es precisamente eso de saber qué tiempos voy a estar solo, qué tiempos voy a estar acompañado, Sí. con quién voy a estar acompañado, ¿sí? Mi espacio, el espacio de las personas que vivimos en soledad, nos volvemos muy selectivos. Sí. Sí, demasiado. muy selectivos y no cualquier cosa dejamos que entre. Y me refiero a cosa de, vamos, de energía, pues, de Sí. vibración, porque hay banda que llega, te deja una vibra bien densa, se va y se van a todo dar y, cabrón, yo me quedo así que, pues, ¿por qué me siento con esta pesadez? Sí, ¿Qué onda, verdad? Entonces, eso es una situación muy suave, es muy bonito ya, como dices, conociéndonos, medio conociéndonos, ya poder decir, a ver, yo sí lo hago, Sí. yo ya lo aprendí a hacer, a ver, tengo 2 horas libres o 3 horas libres este fin de semana y hasta las saboreo. Sí. ¿En qué las voy a invertir? Voy a leer esto, tal vez. Voy a ver esta película, tal vez. Ajá. Me voy a poner a hacer el aseo general, órale, tal vez. O sea, entonces ya tengo varias opciones. Ajá. Y lo que dices tú de que sacarlo, por ejemplo, la emoción en la carpintería, sacarlo en la filosofía, gestionar, todo eso, pues de acuerdo a como me siento, yo digo, esta actividad. Sí, claro, es como planear uno, inclusive hasta no sé si le pasa, pero se siente uno como relajado el pensar, a ver, este fin de semana voy a agarrar estas horas, voy a hacer esto. Sí. Y se siente uno tranquilo. Algo que realmente cuando, pues todas las actividades, las cosas que hacemos, los hábitos de los que nos hacemos, al final de cuentas son para tapar, ocupar un hueco que ahí tenemos. En ocasiones hay quienes pues lo sacan en fiesta, lo sacan embriagándose también, y está bien, o sea, pues digo, yo no juzgo y cada quien tiene su tiempo. Se vale. Pero hay quienes pues a lo mejor nos vamos más a cuestiones de estar solos. Hablando por mí, amigos, esas etapas de la fiesta, de andar pedote, de que me amaneciera y todo, ya hace muchos años pasé esa etapa, o sea, no, Sí, claro. no soy una perita en dulce, en una palomita claro. blanca, no. O sea, pues ya estoy muy aplaudido, ¿no? Entonces, eso también se vive. Sí, sobre todo, fíjese, yo también tuve esa, igual, ¿no? Soy un angelito, claro que no. También tuve mi etapa donde, inclusive todavía... No somos de doble moral, nosotros decimos las cosas como a mí son. cuando a veces me dicen, pues ahora eres muy tranquilo, pero antes eras bien cabroncillo. Pues sí, le digo, pero pues fue mi etapa, fue mi tiempo, lo hice, lo disfruté y me dejó experiencia, Sí. me dejó mucha experiencia. Y hoy en día que muchas veces se dice, no, es que la juventud de hoy en día que hace esto, hace lo otro, que es que están en su etapa, vivan, la van a agarrar experiencia. Ya de eso van a agarrar su experiencia, van a aprender, se van a hacer sabios ya después de las circunstancias que vivan. Pero creo que es una etapa que no todos, pero la mayoría la tenemos. Al vivir en soledad, yo hice muchos desmanes precisamente por no tocar esa soledad. Sí.
muy cierto. Yo viví un tiempo en Guadalajara, ya viví unos años, allá hice de hecho la maestría. Y acá como que me daba comezón estar en la casa. Sí. Y luego no había internet, mano, no había, o sea, las distracciones que tenemos. Nada más tenía yo los 3, 4 canales nacionales de a huevo en la tele y me salía. Sí. Me salía y lo mismo, te digo, o sea, pues errores de mi juventud. Lo mismo me salía a buscar pleito a veces y ya me regresaba a la patrulla. Que también buscara a compas para ponerme pedote o algo, cabrón. No algo, pero sí son etapas. Sí, es como todo, una etapa que pues hay quienes son más tranquilos, ¿no? Que a lo mejor de su juventud la pasan de otra forma, a lo mejor unos sí les gusta la fiestita, andar ahí el cotorreo, y otros pues a lo mejor lo aplican en algún deporte, en muchísimas actividades, pero al final de cuentas creo yo que si nos juntáramos, a ver, tú lo haces con el deporte, tú con la fiesta, tú con esto, tú con aquello, al final de cuentas creo yo que la mayoría lo hacemos, como dice usted, para tapar ese momento de soledad. Claro que es una forma como de distraer esos momentos en los que nos sentimos como que empezamos a encontrarnos con nosotros mismos, pero es incómodo. Y mejor dicen, vámonos, mejor voy para allá. Mejor me distraigo en esto. Me distraigo, ¿verdad? Me vado. Sí. ¿Actualmente vive solo? Actualmente vivo con unos familiares. Oye, ¿y el vacío existencial? ¿Qué opinas de eso? Aprovechándote que... Creo yo que... Banda, déjenlo promociono, cirujano dentista, próximamente médico. Sí. Y luego tiene un badaje de temas muy padres. ¿Qué ondas, oye, con eso? ¿Qué opinas? Pues creo que es algo que tarde que temprano nos llega a todos. El preguntarnos esa cuestión de la existencia. Sí. Es algo que no hay edad para ello, yo que pienso. Hay quienes a lo mejor a los 60, a los 40, inclusive hasta la adolescencia puede ser que se dé. En lo personal, en mi familia, pues mi abuelo, él se empezó a hacer todas las preguntas existenciales como a los, que serían 60 años, ya grande. Y él nos compartió mucho de su experiencia, de cómo fue ese encuentro con él mismo, de cuanto a esa crisis existencial que hoy se menciona mucho. A mí pues creo que me fue joven. Tenía 20, que serían como unos... Cuando me pegó así con más ganas, como unos 22 años, yo creo. No, pues bien joven. Sí, y me empecé a cuestionar todo, hasta mi existencia. Pues, ¿qué soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué? ¿O qué? Y al final de cuentas, después de todo lo que he estudiado, el existencialismo me gusta mucho. La filosofía es existencialista. Sobre todo Sartre es uno de los autores del existencialismo que me gusta mucho. Hay un libro no sé si lo ha leído, se llama La náusea. Está muy bueno. Y prácticamente dice que cuando encontramos ese encuentro con nosotros mismos, el pensar, mi existencia, ¿qué es? De cierta forma es como una arcada, como una náusea, es decir, tiene un sentido. Y me pasó algo así, me empecé a cuestionar todo, hasta ahí fue donde empecé a tener esos pensamientos, bueno, eso relacionado con la depresión, empecé a tener como ciertos pensamientos suicidas que no le encontraba un sentido el porqué. Hasta que empecé a adentrarme ahí a leer cuestiones filosóficas, a enlazar ahí cabos de un lado, de otro. Y al final dije, pues bueno, realmente el sentido de la vida es que la vida no tiene un sentido. Como tal, tú podrías decir, dime cuál es el sentido de la vida. No, el pues mío es esto, ¿verdad? No, cabrón, yo no sé la mera verdad. Sí, yo pienso que ahí como general se pregunta, ¿es que el sentido de la vida? No, es que hay un libro muy bueno también de un psicólogo, se llama Víctor Frank. Ah, cómo no. Está bien padre, su experiencia en el holocausto judío. Sí, y los campos de concentración. La existencia realmente como tal, el sentido no se lo da no es algo global, no es algo universal, es el que le damos cada uno. Para muchas personas podríamos preguntar, ¿su sentido de la vida cuál es? Mi familia. ¿Su sentido? Mi deporte, mi carrera, mi licenciatura, lo que sea. Y creo que es un sentido de la vida es particular, no universal. Es particular. El mismo Víctor Frank lo
lo narra, lo explicó, en su momento con esa relación simbiótica, tóxica que tenía él con su vigilante. Sí. Exacto. Porque para nuestros amigos, Scooby amigos, Víctor Frank estaba en lo que viene a ser un campo de concentración. Ajá. ¿Sí? Y entonces, pues en el campo de concentración, pues llovía, había lodo, condiciones infrahumanas, muy gacho, muy gacho. Y él tranquilito. Y de buenas a primeras, de esas veces que le caes mal a alguien y no sabes ni por qué, un soldado la agarra contra él. Se valía golpearlos, no pasa nada, pues tenemos de a madre. Si se nos muere uno, agarramos otro. Sí, tenían para aventar. Sí, tenían para aventar, o sea, lo reconozco. También ahí avanzó mucho lo que viene a ser la cuestión de la psicología gestalt, lo que estudié. Sí, muchos avances médicos, ni modo. Como decimos una, decimos las otras. ¿Sí? Entonces, un buen día, ¿cómo se dice? Víctor Frank encara a este guardia y le dice, oye, pues ya, hombre, pues ¿por qué me estás pegando, cabrón? ¿Qué? O sea, y le dice el guardia, pues es que tú estás preso, yo estoy libre. Dice, no, el que está preso eres tú, yo soy el que está libre. Exactamente. ¿Por qué? Porque mis pensamientos son libres. Dice, encerrarás mi cuerpo, me guardarás en la mazmorra, pero guardas y encierras a un cuerpo. Mi pensamiento es libre y voy donde yo quiera. Dice, en cambio tú, a ver, ya te las conté, te tienes que aventar 24 vueltas de aquí a allá al día, a tal hora, pues tienes que cuidarnos a nosotros para que no nos vayamos a resfriar o algo. Tienes tus jefes, tienes que bolear tus botas todos los días. Aparte andas cargando un fusil. ¿Cuánto pesa tu fusil y que quién sabe qué hay? No, o sea, lo madrea. Sí, lo encaró Lo encaró feo. En demostrar que sí. La libertad es... Que la libertad estaba en su pensamiento. Y el militar no entiende el soldado, y nada más se enoja, ¿no? Le da mucha rabia y lo golpea, lo medio mata. Se termina la guerra y todo, y pues bueno, Víctor Frank platica ese tema. Sí. Al parecer se ve después de muchos años una sola vez con ese guardia, y ya no se volvieron a ver, ¿verdad? Pero así está la situación. Exacto. Libre de pensamiento. Lo malo es que ese pensamiento también provoca los pensamientos fatídicos, así fatalistas, los pensamientos que me denigran como persona, los pensamientos de nostalgia, de añoranza. Sí. Oye, te iba a preguntar al respecto de esto de la cuestión existencial y de las emociones. ¿Qué onda con nuestros alumnos foráneos, oye? Los que están en casa de asistencia están a toda madre. Sí, claro. ¿Verdad? Porque pues mal que bien ahí platican pero esa soledad, a veces mezclada con la presión de los estudios. Es complicado. Es complicado, ¿no? Y luego aparte le podemos meter el estrés económico. Sí, creo yo que tengo bastantes compañeros foráneos. ¿Foráneos? Y la verdad, pues la mayoría podríamos decirlo que pasa por una etapa muy difícil cuando recién se vienen de sus pueblos y empiezan a afrontar aquí la vida prácticamente solos, pues la mayoría son jovencitos, muy jóvenes, tienen que venirse a la capital a buscar otras nuevas oportunidades, pero nadie se está exento de esos momentos de soledad que la mayoría de ellos atraviesan, y creo yo que es muy fuerte, muy resistentes todos esos compañeros foráneos, porque el estrés de estar con las materias, con lo difícil en la área de la medicina, con lo difícil en particular tu carrera está del diablo. Y aparte el estrés,
presión que en ocasiones dan allí los maestros, doctores. Creo que ellos se hacen muy maduros. La verdad, yo los que he visto, la mayoría son muy maduros emocionalmente. Y no es a lo mejor porque quieran, los obliga la vida, que sí tienen que hacerlo. Y hablando de la gestión de emociones, ahorita me vino a mi mente, tuve un paciente hace tiempo. No estaba estudiando medicina, era algo relacionado con, pues sí, ¿verdad? Con la salud, pero creo que no era medicina. Y de las emociones, sí, un día le dijo, oye, ¿qué onda? Vamos a platicar de tus emociones, ¿cómo te va? ¿Verdad? Y me dice, pues, no creo que me va muy bien. Le digo, ¿por qué? ¿O qué? No, pues mire nomás, traigo acné nervioso, luego alopecia, y él estaba somatizando precisamente esas emociones que no encontraban un escape, una gestión adecuada, y estaba somatizando. Incluso hasta con colitis nerviosa. También nos da a los hombres, amigos. Sí, bastante. Porque creen que nomás a las damas les da, pero no. Sí, sobre todo uno como hombre, y la alopecia, ¿verdad? Que es lo que nos manda. Claro, la alopecia nerviosa, mano, y nos da en la torre. Sí, pero creo que allí la situación es, pues al final de cuentas, como se ve neuro, usted pues, lo que ha llevado de neuro, no podemos satanizar pues como tal el estrés o la ansiedad. Al final de cuentas, ¿hasta qué grado también, verdad? Es un medio, el miedo vamos a ponerlo como tal, es un medio de supervivencia. Alguien que no tiene miedo no va a vivir mucho. Está canijo, o sea, es un medio para supervivir, para poder nosotros defendernos como tal. El problema no es tener miedo, el problema es saber cómo lo voy a controlar. Saber cómo ese no me va a mí a afectar, como dice usted, somáticamente. Porque lamentablemente, como dicen día, la enfermedad del siglo es el estrés. Sí. Y sí, la verdad, pues lamentablemente es verdad, es una verdad que no podemos negarla. Pero todo eso nos está llevando a un montón de enfermedades hoy en día, tanto las cuestiones, las crónico-degenerativas, inclusive hasta nos puede estar afectándose. Hay estudios en cuestiones de cáncer también. Por los estados de estrés constantes. Entonces es algo que si no lo sacamos de alguna otra manera, como decimos ahorita, gestionarlo, va a salir por el cuerpo, va a causarte a lo mejor gastritis, colitis, alopecia, inclusive hay varios compañeros que les ha pasado, y a mí en lo personal me pasó hace poco, urticaria nerviosa. Porque al final tu cuerpo te está diciendo, saca esto, sácalo, me está dañando. ¿Qué es en el estrés? Cortisol, ¿verdad? Sí, lo que se empieza a liberar, lo que se libera, excesos ¿verdad? de cortisol y norepinefrina. Y eso pues obviamente da la madre al corazón, da la madre al cuerpo en general. Le dan gachote. Sí, y sobre todo al final de cuentas, pues a lo mejor cuando está uno joven, pues lo aguanto. Sí, pues. Pero ya llega a los 30, los 40, los 50. No, y es cuando... no, yo voy a la mitad del quinto piso y digo yo, ¿qué pedo? Y es algo que o aprende a sacarlo, aprende a gestionarlo, no evadirlo, no se puede evadir, o sea, ahí está, es algo inevitable. No es que voy a prepararme para no sentir ansiedad, serás un dios. No, cabrón, no. A ver, médicamente, aprovechándote, explícale a los cuates, a los escubeamigos, ¿por qué la ansiedad, por qué el estrés van tan ligados, o más bien van ligados a lo que es instinto de supervivencia? ¿Qué es lo que pasa cuando se estresa un organismo? ¿Qué es lo que pasa internamente? Porque yo les hablo mucho en la escuela, les platico de Charles Darwin y de todo esto, de la evolución de las especies, la cuestión de adaptarnos, ¿verdad? A lo mejor soy foráneo, llego y me adapto, sigo estudiando. O a lo mejor aviento el arpa y digo, no, ¿saben qué? No la hago con tanto, mejor me regreso. Por hoy no me adapté, a lo mejor mañana. Sí, es válido, ¿no? ¿Qué pasa en el organismo? A ver. Ahí la situación, como usted bien lo mencionó, es de evolución. Independientemente de las creencias que tenga cada persona, se respeta, pero no podemos negarlo porque somos animales pensantes, como
lo determina la Yo evolución. sí soy animal pensante. Sí. Hay escuamigos que no, ustedes no. Sí, pero lo Sí, somos algunos, porque ¿verdad? sí, algunos que estamos conscientes, sí. Sí, la verdad lo somos. Y ahí está, ahí queda ese instinto. Es un instinto primitivo que tenemos. Como tal, el sistema nervioso, a lo mejor los que ya tienen algún conocimiento ahí de la medicina, pues es el central, el periférico, el encéfalo y la médula. Lo que nosotros como humanos, lo que nos hace ser racionales es la corteza cerebral, como tal. O de arribita del cerebro. Exactamente, el cerebro que conocemos como cerebro. Es lo que nos hace a nosotros distinguirnos de los animales, entre ellos lo más cercano, el chimpancé, que nuestra corteza cerebral está muy desarrollada. Okay. Pero tenemos otra parte que es primitiva, cerebelo. Esas zonas son muy primitivas. Entonces todas esas son de puro instinto. Pausa. Escube amigos, primitivo, cuando se refiere a Armando Primitivo, significa que, hagan de cuenta que el cerebro, que todas las funciones mentales, pasas, evolucionaron, subieron, aprendieron, pero estas, las que le nombra primitivas, hagan de cuenta que ahí se quedaron. Sí. Ahí entra lo que le llaman el cerebro reptiliano, Nuestro cerebro se llama... ¿Cómo se llama el de los instintos? Mamífero. Sí. No, sí. Bueno, sí, de hecho es mamífero. Nuestro arquicerebro. Arquicerebro. Ajá. Okay. Que es el arqui de antiguo. De antiguo. Es nuestro cerebro antiguo que ahí se quedó. No evolucionó como tal, pero ahí es donde está todo como la central de lo nato, de lo que nos hace poder llevarnos aquí en este ambiente. Entonces ahí es donde realmente está nuestra naturaleza animal, podríamos decirla. Okay. Entonces ahí lo que pasa es de que, no sé, o sea, está bajo una situación de estrés. Obviamente, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Hay dos sistemas ahí que hay. Los que tienen conocimiento médico van a saber. Parasimpático, simpático. Parasimpático, te relajas. Es cuando estás a gusto, te relajas, o cuando te tomas a lo mejor un cafecito. Bien a gusto, relajado. Estás en puro parasimpático. Simpático, ¿qué tal que si de repente, no sé, ya te llegó un mensaje de la novia? ¡Híjole! ¿Con quién andabas? Y ¡Ay, cabrón! Te pones en alerta. Luego, es de reacción, sí. Pues, ahí. El olo de reacción. Ahí empieza a actuar el simpático. ¿Qué es lo que pasa allí fisiológicamente? Se empieza a liberar unas hormonas, entre ellas lo que mencionábamos del cortisol y la adrenalina, la noradrenalina también, que te van a activar, te van a poner en alerta. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué le contesto? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Es para defendernos. Es cuando dicen que la sangre se va a las extremidades. Exactamente. Y se mantiene. Y porque dices, es que vas a huir, a pelear o a ver qué. Sí, y de hecho al final de cuentas, todas estas reacciones son para supervivencia, para defendernos. Pues un ejemplo, podemos ir por la calle caminando bien a gusto, relax, a lo mejor escuchando música. Y de repente vemos en la esquina que se nos empieza ahí a ir uno encapuchado y ahí todo sospechoso. ¿Qué empieza el corazón? ¿Para qué? Para huir o defenderse. Es la situación. Entonces, ¿esto qué pasa? Los animales es igual. Un animalito empieza a acariciar, está bien a gusto, no sé, un gatito. Y a gusto ahí, tranquilo. Pero de repente grítale o agrédelo, ¿qué es lo que va a hacer? Se dilata su pupila y luego se empieza se ponen pachones, ¿verdad? Y lo sacan las uñas, cabrón. Igual nosotros somos, como decimos, ¿verdad? Somos unos animales que evolucionamos a ser inteligentes. Pero al final tenemos esa naturaleza de que tenemos que supervivir. Tenemos que sobrevivir a todas las cuestiones que nos rodean. Y el estrés, obviamente, es un medio de supervivencia, pero si no lo gestionamos, nos va a dañar físicamente. Nos da problemas. Es el dilema, que muchas veces no quiero estresarme, no quiero tener ansiedad, no quiero tener miedo. Es como, luego va a sonar muy cruel con eso. Una vez un doctor nos mencionó, ¿cómo le hacemos para no tener tanto estrés, tanta ansiedad y pues para controlar? Muéranse. Dice la única manera. La canción, pues sí, oye. Dice, mientras estén vivos lo van a tener, dice. Algo muy diferente, contrólenlo, traten de controlarlo. Eliminarlo no van a poder, eso es imposible. Pero contrólenlo. Y es lo que hablamos de ahorita, gestionarlo. Porque no es lo mismo estar 2, 3 minutos, un rato con la adrenalina todo, que estés con adrenalina 2, 3 horas. ¿Cómo le va a dar a tu vaso sanguíneo, a tu sistema circulatorio? Ese es ahí el problema.